Buenos días. Les aseguro que esta es una pregunta que les puede cambiar la vida. ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? A mí las ranas nunca me han gustado personalmente, me parecen, y había fotos como, es que me da como impresión los animales. Esa foto la escogió Benji, ¿sí? Él me ayudó a escoger, entonces dijo, ¡eta papá! Listo, ahí va, listo. Entonces, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? Hay un filósofo que estuve citando hace un par de prédicas atrás que se llama Blaise Pascal. Una de las cosas que él dijo, otras de las tantas cosas que él dijo, fue lo siguiente. Dijo, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Podemos ir con la siguiente lado. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. La anterior. Ahora sí, volvamos. Buenos días, bienvenidos entonces. Bueno, listo. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Todos los seres humanos adoramos algo, todos. Hasta las personas ateas adoran algo. El problema no es que no adoremos algo, sino que cuando no adoramos a Dios, es muy fácil que adoremos cualquier otra cosa. Porque tenemos un vacío, una necesidad interna, un hambre por la eternidad, un deseo de Dios. Pero cuando no lo llenamos en el Señor, lo podemos llenar en cualquier otra cosa. Estoy seguro que todos aquí, quizás por muchos años, han luchado con adicciones, con tendencias, con cosas que ustedes dicen, de verdad, hay cosas que han avanzado un montón en su vida, pero hay otras que, ¿sí o no? Siguen. Sí, seamos honestos, sí, hay cosas que, ¿cómo cambiar? Sí, ¿cómo poder cambiar ciertas cosas en nuestro corazón? Hay muchas formas de verlo, pero quiero enfocarlo desde el punto de vista de la adoración, porque creo que es uno de los diagnósticos esenciales que Jesús hizo en cuanto a nuestro corazón. Nosotros por lo general cuando hablamos de Juan capítulo 3, mencionamos el versículo 16 y muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero cuando leemos el resto del texto, vean lo que dijo Jesús. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad ¿qué? Prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. La palabra que se traduce en esta versión como prefirió es esta palabrita griega que ustedes han escuchado con mucha frecuencia, que es la palabra ágape o agapao, el verbo agapao. Esa misma palabra se utiliza en el versículo 16 de Juan, porque de tal manera agapao, ¿qué es? Amó Dios al mundo. Esta es la causa de la condenación, que los seres humanos agapao las tinieblas que a la luz. ¿Cómo podríamos traducir entonces ese versículo? Que los seres humanos ¿qué? Amamos las tinieblas a la luz. ¿Cuál es el problema de las adicciones, de las luchas recurrentes, de cosas en nuestro corazón que no están bien? ¿Saben cuál es el problema? Es un problema de amor. ¿Por qué seguimos luchando con ciertas cosas? Porque las amamos. Porque nadie peca en contra de su voluntad y es que, ay no, esto está horrible pero lo hago. No, a usted le gusta, usted ama eso, siente que eso, lo que quiera que sea, está llenando su corazón. Es un problema de adoración, porque estamos amando más esas tinieblas en nuestra vida que a Jesús. Y les quiero mostrar esto por medio de una de las historias desde mi punto de vista más extrañas de toda la Biblia. Está en el libro de Éxodo. Ustedes recuerdan cuando Dios envía las 10 plagas sobre Egipto. Esta es una de esas plagas. Está en el capítulo 8 de Éxodo. Dice, el Señor le ordenó a Moisés: ve a advertirle a Faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta tu alcoba y en tu cama. Uy, ¿se imaginan eso? Uy, no, qué impresión. ¿Se imaginan uno acostado que estire la pierna y sienta algo babosito ahí? Qué belleza. Y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos. Usted abre para cocinar, para calentar las empanadas y empanada de rana.
y artesas se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas para que todo Egipto se llene de ranas. Qué impresión, ¿no? Y vean lo que pasó. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Vean, ¿no les parece eso muy raro? O sea, ¿cuál es la plaga? La plaga es que les llenan de rana Egipto, y entonces llega la solución. Les tengo la solución. Llaman a los magos egipcios. ¿Y sabe cuál fue la solución de los magos? Más ranas. ¿No les parece eso? ¿Qué clase de solución es esa? ¿Sí? ¿Por qué? Qué historia tan extraña. ¿Cómo si Dios envía una plaga? Pues lo que esperaría uno de respuesta es que quiten las ranas o se mueran las ranas. Pero traen más ranas. ¿No les parece eso una? Dígame por favor que no soy el único que le parece eso un texto muy extraño. ¿Sí? Como, ¿por qué esa reacción de estos magos de traer más ranas? Y creo que mucho tiene que ver con Eket. Eket. Los egipcios eran politeístas, tenían varios dioses, ¿sí? El más importante de ellos, que seguramente ustedes lo han escuchado, que era Ra, entonces era el dios supremo, pero ellos también adoraban, por ejemplo, al río Nilo, lo adoraban, ¿sí? Y Eket era parte de la adoración politeísta de los egipcios. Y era una diosa madre, y era muy importante Eket, porque vean lo que dice una egiptóloga llamada Nuria Iglesias. Dice lo siguiente: Eket era la madre primordial, quien lleva al pequeño desde el vientre materno hasta la vida. Entonces, ellos tenían en su mentalidad la idea de que el ser humano no tiene vida hasta que sale del vientre de su madre. En ese momento tiene vida. Entonces, ¿qué pasaba en el intermedio? Eket está sacando al ser humano a la vida. Y pongan la atención. La diosa Eket es una diosa de transición situada entre dos mundos, encargada de llevar a los seres de una vida a otras, como en este caso, desde el vientre materno hasta el alumbramiento, o llevando al difunto desde la vida terrenal hasta el más allá. ¿Eso qué quiere decir? Que Eket era muy importante. ¿Por qué? Porque era la diosa de la vida. La vida en el fondo dependía de estar bien con Eket. Ya que no me creen algo, cuando uno busca cómo era la imagen de Eket en ese momento, espero que se sorprendan. ¿Cómo era Eket? ¿Se dan cuenta? Allá hay una imagen de adoración a Eket. Esta es Eket adorando a Ra, trayendo a la vida a Ra. ¿Y se dan cuenta la forma? ¿Cómo era representada Eket? Como una. Entonces, ¿por qué los magos egipcios, en lugar de matar a las ranas, trajeron más ranas? Porque era una cuestión de idolatría. ¿Cómo nos vamos a meter con la diosa madre de la vida? Allá la tenemos que adorar. ¿Se dan cuenta? Vean, la conclusión es muy simple: la idolatría idiotiza. ¿Sí o no? Cuando adoramos algo, no nos damos cuenta del daño que eso nos hace, sino que queremos más de ese algo. Nosotros miramos en retrospectiva y decimos: ay, pero qué gente tan retrógrada, por favor, nosotros somos seres mucho más avanzados y todo lo demás. Por favor, pensemos cuántas personas, cuando han escuchado el dicho es que el que no quiere caldo se le dan los 2 tazas. ¿Sí han escuchado esas personas que tristemente hay algo que les hace daño y lo que hacen es meterse más en eso que les hace daño? Sí, yo sé que las drogas están arruinando mi vida, pero sigo metido ahí. Yo sé que es que, vean, todos hemos conocido personas que se meten en unas relaciones con una clase de gente que es calcado siempre. No, una persona maltratadora, una persona abusiva. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mucho tiene que ver con nuestra adoración.
mucho tiene que ver con nuestra adoración. En nuestra época, por ejemplo, adoramos al Dios dinero. ¿Y qué hace la gente por el dinero? Con frecuencia hace estupideces. ¿Sí o no? ¿Usted no ha hecho estupideces por el dinero? No. Usted es un amo y señor, pues el dinero nunca lo ha preocupado. Usted no se ha metido en deudas que años después dice, pero yo ¿para qué? ¿Yo por qué hice? ¿Para aparentar delante de los demás y que los demás crean que yo soy muy valioso? ¿Qué hacemos? Estupideces. ¿Por qué? Porque la idolatría idiotiza. Otro de los dioses de nuestra época, la aceptación. ¿Y cómo se expresa la aceptación? Por medio de los likes en las redes sociales. ¿Y qué hacen muchas veces los jóvenes? Para tener un like más, ¿qué hacen? Estupideces. Estupideces. Hay chicos que han muerto por cumplir retos de las redes sociales solamente para tener más likes. Hay mujeres que se toman una foto semidesnudas, por ejemplo, y entonces tienen muchos likes. Entonces, ¿qué tiene que hacer a continuación? Seguir tomándose fotos de ese tipo. Y sabe, muchas veces llegan gente que usted no tiene ni idea quién es, que bajan sus fotos y los terminan poniendo en páginas pornográficas, por ejemplo, sin usted ni siquiera tener idea de eso. ¿Por qué? Por una estupidez. Porque cuando idolatramos algo, no nos damos cuenta del daño que eso nos hace, y en lugar de matar las ranas, llegamos a traer más y más y más ranas. Y eso no es lo peor de todo. Vean cómo sigue la historia. Entonces, todo cundido de ranas, ¿sí? Todo cundido. Aarón y Moisés traen ranas, y los magos, en cambio, también. Y Faraón dice, entonces el Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir a mi pueblo para que le ofrezca sacrificios. ¿Listo? Ya, o sea, lo que Dios quiere yo lo hago. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios, por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el lino y tú y tus casas se librarán de ellas. Si usted le dijera, ¿cuándo quiere que quite esta plaga de su casa? ¿Cuándo diría? ¿Qué dice el Faraón? Mañana mismo. Dígame, si no es una de las historias más raras. O sea, si usted tiene un montón de ranas en su casa, dice, ay, me las deja hasta mañana, por favor. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el hilo. ¿No les parece muy raro eso? La gente que diga que la Biblia es aburrida es porque no la ha leído, ¿sí? Que usted le dan la oportunidad de decidir, ¿quieres cambiar esto en tu vida? De verdad, ¿quieres que esto en tu vida deje de estar? ¿Quieres dejar la pornografía? ¿Quieres dejar la masturbación compulsiva? ¿Quieres dejar las relaciones tóxicas? ¿Quieres dejar de ser adicto o adicta a la afirmación? ¿Y qué decimos nosotros? ¿Cuándo quieres eso? Después. Déjemelo. Ahí vamos viendo. El cambio cuesta, porque en el fondo es un asunto de fe. Nosotros hablamos de que queremos cambiar, pero no nos gusta cambiar, porque nosotros preferimos la seguridad que nos dan las idolatrías de nuestro entorno que confiar en el Señor hoy, no mañana. Confiar en el Señor hoy y ahora para nuestra vida. Es un asunto de fe, porque claro, usted sabe cómo funciona esto. Ellos sabían cómo funcionaba Iket, pero cambiar eso, romper ese paradigma, eso cuesta un montón, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros lo que hacemos es acercarnos al Señor simplemente para que Él mantenga nuestro status quo, para que mantenga las cosas como están. Venimos aquí los domingos, vamos a los grupos, leemos ciertas veces la Biblia, oramos cierta cantidad de tiempo, pero que el Señor me mantenga mis ranitas ahí, que las tengamos ahí. Y cuando el Señor quiere hablar de eso y todo, no, pues es que nadie es perfecto, y ahí se queda
todo el tiempo. Y cuando Dios te pregunta, ¿cuándo quieres que te quite eso? Tú sigues respondiendo, mañana. Me he dado cuenta de algo muy interesante. Estoy trabajando con jóvenes, en su mayoría muchos de ellos profesionales, y me doy cuenta de dos cosas que me parecen muy interesantes en cuanto a las relaciones sentimentales y en cuanto a la vida laboral y profesional. Por un lado, en las relaciones sentimentales, ¿saben que uno de los elementos del maltrato tiene que ver con la codependencia? Hay muchas personas que yo he escuchado, jóvenes y también adultos, que muchas veces son muy maltratados en sus relaciones interpersonales, ¿vale? Y una cosa es cuando estás casado, pero cuando estás de novio es mucho más fácil tú decir, hasta aquí, terminamos la relación. Y la gente viene y entonces la chica, el chico también pasa, hombres, mujeres, viene y me dice, no, es que esta persona me denigra, todo el tiempo está viendo mi celular, no me deja en paz, muchas veces ha amenazado con golpearme, he tenido casos tristemente de personas que las han golpeado. Y uno les dice, pues sálgase de ahí. ¿Y qué seguimos respondiendo? Mañana. Yo lo puedo cambiar. Más vale malo conocido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Nos encantan las ranas. Ahí estamos metidos. Y también me he dado cuenta de eso en la vida laboral, por ejemplo. Muchos muchachos que empiezan su vida laboral y a algunos incluso les va bien económicamente en trabajos que se sienten frustrados, ¿vale? O sea, les genera dinero, les genera una estabilidad económica y todo eso, pero no, es una paila el trabajo, horrible, la gente los trata mal, se sienten estancados y todas esas cosas. Y yo les hago una preguntita, ¿y por qué no se sale de ahí? O sea, vienen estresados, estoy ansioso por el trabajo, llevo un año ansioso. Pues qué ansiedad estar tan ansioso, ¿sí? ¿Por qué no se sale de ahí? ¿Por qué? Más vale malo conocido. Qué bueno. ¿Cuándo quieres cambiar esa situación de tu vida? Mañana. Mañana. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que en el fondo seguimos pensando, por ejemplo, que lo que nos da la estabilidad no es el Señor, sino una relación sentimental? ¿Se dan cuenta que seguimos pensando en el fondo que lo que nos da estabilidad es un puesto y no el Dios creador del universo? Nosotros en nuestro entorno seguimos adorando otros dioses, y por eso cuando el Señor nos pregunta, ¿cuándo quieres que quite eso? Seguimos diciendo, mañana, mañana. Seguimos posponiendo la gracia, como ese despertador que usted corre y corre y corre 45 minutos. ¿Por qué no lo pone 45 minutos después? Y lo corre y lo corre y lo corre. ¿Por qué? Porque seguimos adorando y teniendo nuestra seguridad en cosas que no son Dios. Y vean las consecuencias a lo que esto lleva. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con Faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre Faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero, en cuanto el faraón experimentó alivio, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni Aarón. Terrible, ¿no? Vean, esta es mi definición de endurecer el corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Endurecer el corazón es afirmarme en la ilusión de que soy una competencia equivalente del creador del universo. Es decir, véngase, Señor, véngase, venga que yo puedo contra usted. Eso es endurecer el corazón. Y noten que no es que Él endureció su corazón y no probó la bondad de Dios, porque a veces nosotros amenazamos con eso de que se te va a endurecer el corazón y ya no vas a ver la bondad de Dios. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios fue bueno con Faraón, Dios tuvo misericordia de Faraón y después Él endureció su corazón. Una persona que endurece su corazón es una persona que toma la decisión de ignorar la bondad de Dios en su vida. Que aunque Dios ha sido bueno,
yo escojo seguir compitiendo con Él y decirle: Dios, tú debes hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha de egos, en una lucha de poderes. En última instancia, la idolatría central en nuestro corazón es con nosotros mismos. Nosotros queremos ocupar el trono de nuestro corazón y nosotros lo que queremos es un Dios para usar y no para adorar. Queremos un Dios desechable. Queremos un Dios al que nos acercamos, le pedimos que nos quite las ranas y después de que nos las quita, endurecemos el corazón. ¿Cuántas personas que se acercan a la fe por: Señor, quítame esto, Señor, cámbiame esto, solo esto, ¿sí? Quítame esto, o dame un trabajo, quítame el desempleo, quítame este problema de salud? Y Dios, en su misericordia, hace milagros sobre ellos, y en la escena siguiente, ¿qué hacemos? Endurecemos el corazón, porque nosotros queremos un Dios para usar. Nosotros no queremos un Dios para adorar. Nosotros queremos un Dios que nos asegure que la vida nos va a salir como nosotros esperamos. Nosotros nos acercamos a Dios con esa mentalidad transaccional de decirle: Señor, yo me acerco a ti, pero espero que la vida me salga de esta manera. Señor, yo voy el domingo porque el martes tengo un negocito, espero que salga, ¿no? Me voy a aguantar 45 minutos de prédica, yo veré. Queremos usar a Dios, utilizarlo, y apenas las cosas salen como nosotros queremos, lo desechamos. Esa es la mentalidad de nuestro entorno, queridos. Esa es la mentalidad de nuestro entorno. A nosotros nos han dicho que no hay nadie reemplazable. ¿Se dan cuenta de eso? Las empresas nos hacen creer: no hay nadie. ¿Cómo es que dicen las empresas? No hay nadie indispensable. ¿Eso es verdad? Hay una persona que es indispensable. Sin esa persona, la vida no tendría sentido. Pero nosotros seguimos con la mentalidad de: si Dios no me sirve, yo experimento con otro. Queridos, Dios no quiere un amor compartido, quiere un amor exclusivo. ¿Han leído eso de que Dios no comparte su gloria con nadie? Gloria no es una señora que está allá en el cielo o algo así. Dios no comparte quién Él es, el hecho de que Él es el creador de todo lo que existe, con nadie, ni siquiera contigo. ¿Tú te das cuenta que las ranas te hacen daño? ¿De verdad te das cuenta? ¿Tú te das cuenta que seguir en eso y seguirlas multiplicando y pedir que se vayan mañana, el primer perjudicado de eso no es Dios, eres tú? ¿Tú te das cuenta de eso? Que Dios te está haciendo una pregunta de amor. ¿Tú quieres que yo te quite esta obsesión malsana por relaciones tóxicas? ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres que yo te quite esta idolatría al dinero? ¿Tú quieres que yo te quite esta adoración a la aprobación? Porque el que más se daña con eso, ¿quién es? ¿Dios? No, tú. Y Dios desea, te dice: ámame, mírame a mí, no estés mirando al entorno, no me metas dentro de un grupo más de personas y de adoraciones ahí. Yo quiero que me ames a mí, porque eso va a hacer la diferencia en tu corazón. Vean, hay una pregunta que se traslada en el Evangelio y que me llama mucho la atención, porque hay una escena de un milagro que Jesús hace en el Evangelio de Juan, que tiene un diálogo muy interesante para empezar la sanidad. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Estaba Jesús en este pozo donde se creía, según algunas tradiciones, que cada cierto tiempo venía un ángel y tocaba el agua, y el primero que tocaba quedaba sano, los demás de malas, ¿sí? Entonces ese pozo estaba rodeado por personas con mucha necesidad, ¿sí? Entonces, dentro de esas personas había uno inválido. Piensa en esta situación. ¿Quién es el que tiene más desventaja? El sordo por lo menos ve: uy, el ángel, calla, y timba y toca. El ciego escucha el ruido y se va de cabeza. Pero un inválido, ¿sí o no? Pues ya hay, a menos que se haga justo en el borde y nadie más esté más rápido. Y no sabemos si era cuadrapléjico, si era tetrapléjico, o sea, cómo le tocaba, ¿sí?
Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Se dice que la expectativa de vida en ese momento de la historia era cerca de 40, máximo 45 años. O sea, ese tipo llevaba básicamente toda su vida en esa situación. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Qué pregunta tan rara de Jesús, ¿no? Si yo fuera el inválido le diría: a ver, papi, sí, o sea, obvio, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? 38 años. La única vida que este tipo había conocido era atada a esa cama. Y de hecho, cuando usted es inválido, usted puede pedir más fácil limosna, ¿sí o no? Usted puede depender de la caridad de las personas. Allá sabemos que están todos los necesitados y todo eso, y algunas personas caritativas van y dan algunas monedas, un poco de pan y todo eso. Pero si usted está bien, ¿usted qué va a hacer allá? ¿Soy el ex inválido? No, ya no funciona. O sea, Jesús le hace una pregunta por una nueva vida. ¿Quieres dejar la vida como lo conocías durante 38 años y que empecemos una nueva? Esa no es una pregunta tonta de Jesús. Esa es una pregunta que apunta al corazón. Porque nosotros podemos seguir diciendo: mañana. Prefiero esta camita cómoda de inválido. Prefiero estas ranas putrefactas como Sméagol en El Señor de los Anillos. My precious. Y se agarraba a él. Lo prefiero a él. No importa si me manda al centro de un volcán para morir calcinado. My precious. Jesús hace la pregunta: ¿tú quieres ser sanado? ¿De verdad quieres que yo te quite eso? ¿O solamente quieres traerlo y ponerlo como algo más en una relación conmigo? Quiero dejarlos hoy con una imagen, ¿vale? Ya, es bastante clara. ¿Listo? Entonces, eso es un anaquel, ¿sí? Un anaquel, un estante. Piensen, digamos, en la biblioteca o ustedes en la casa donde guardan distintas cosas. Yo tengo la teoría de que el corazón del ser humano, que tiene un vacío en forma de Dios, es un vacío que probablemente, como decía Blaise Pascal, tengo la teoría que es un vacío suficientemente grande y que tiene varios espaciecitos. Es decir, nosotros como seres humanos no queremos un espacio de exclusividad para el Señor, sino que tenemos a Jesús, por ejemplo, aquí, pero tenemos al Dios dinero aquí, pero tenemos al Dios aprobación allá. Y entonces lo único que hacemos es sumar a Jesús a ese anaquel de dioses. Y cuando tenemos ciertas necesidades acudimos a Él, pero cuando tenemos otras necesidades acudimos a otro de los dioses del anaquel. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Entonces, confiamos para nuestra provisión. Entonces, no, eso toca hacer los contactos y toda la cuestión. No es lo primero que oramos al Señor, ¿sí? Sino que vamos y buscamos los contactos, el trabajito, que alguien me dé dinero, que me mueva las influencias y todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Estamos acudiendo a otras cosas que no son Dios. Muchas veces nosotros en nuestro corazón tenemos a Jesús como una persona de consulta. La persona de consulta es como que básicamente tomamos la decisión y le decimos: ¿estás de acuerdo? Sí, no, bueno, igual no me importa y hago lo que sea, ¿sí? Nuestras oraciones son: Señor, bendice este proyecto, que salga todo eso. ¿Usted primero preguntó si el Señor en primera instancia quería ese proyecto? Entonces tenemos este anaquel, ¿sí? Tenemos esta idea. Y Jesús quiere que nosotros tengamos toda nuestra seguridad en Él. Hay en el Nuevo Testamento una parte donde dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno o menospreciará al otro. Y ahí dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. La palabra que nosotros traducimos en nuestras versiones como riquezas es la palabra mamón.
No, Mamón no es un chino sino Mamón era un dios de ese momento. No se puede servir a Dios y a Mamón. Y entonces nosotros pensamos, es el dios del dinero. Estoy hablando esta semana con un amigo, se llama Lucas Magnin, muy inteligente, un pelado muy, muy inteligente, del que aprende un montón. Y Lucas me explicaba lo siguiente. Se ha llegado a la conclusión que la palabra mamón, que está en griego, en realidad es una palabra que proviene del arameo. Es decir, es muy probable que esa sea una palabra exacta que utilizó Jesús. ¿Sí? Que estaba en arameo, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que estaba en arameo. Como por ejemplo cuando Jesús le dice a la chica Talita Kumi, eso es una palabras en arameo, es decir, se llaman las mismas palabras de Jesús. Probablemente que esa palabra salió exactamente de la boca de Jesús. O recuerdan ustedes en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Esas son palabras en arameo. Mamón es una palabra en arameo, ¿vale? Que la raíz es la palabra, son las letras M, N. Como cuando nosotros decimos amén. ¿Qué significa amén? Que es algo seguro. ¿Qué significa adorar a Mamón? Tener anclas de seguridad distintas a Jesús. No se puede adorar a Dios, no se puede estar seguro en Dios si tienes otras anclas de seguridad en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros tenemos anclas de seguridad y queremos simplemente poner a Jesús como una más. Y Jesús no quiere ser uno más, quiere ser todo. Jesús no quiere ser el primero de tu vida. Jesús quiere ser el todo de tu vida. Jesús no quiere ocupar un lugar más en el anaquel. Jesús quiere ocupar todo tu corazón. Pero es que, Señor, son mis hijos. Yo más bien confío el futuro de mis hijos en su educación. Pero es que, Señor, es mi trabajo, es mi profesión. Yo más bien confío en mis contactos y mis capacidades. Y Jesús te sigue diciendo, no se puede servir a Dios y a Mamón. No puedes tener dos anclas de seguridad. No puedes jugar en dos equipos al mismo tiempo. Tú no puedes ser del Real Madrid y del Barcelona. Tú no puedes ser de izquierda y derecha al mismo tiempo. Porque sí somos exclusivos con ciertas cosas en la vida, pero con la adoración no. Jesús quiere derribar ese anaquel para ser el único. Y hoy esa es la pregunta que puede cambiarles la vida para siempre. ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? Esa es tu decisión. Tú puedes seguir diciendo mañana, mañana, mañana. O puedes decir hoy, Señor, quiero que ya se vayan esos ídolos de mi corazón. Puede doler mares, puedo no entender, pero quiero que se vayan ya. Yo no puedo cambiar el corazón de la gente. ¿Saben algo? Ni siquiera Jesús obliga a cambiar a la gente su corazón. Jesús no cambia ningún corazón a la fuerza. En Apocalipsis hay una imagen donde Jesús le dice a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús esperando en una puerta. El Rey del universo toca el timbre y espera que alguien le abra. Tenemos esa clase de poder en nuestra vida, donde somos nosotros los que decimos: quédate afuera, o ven y entra y cambia esto.
¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? Quisiera que tuviéramos un momento de adoración delante del Señor. Y esa va a ser la forma de terminar hoy. Que cada uno pueda tomar un momento y, si se sienten cómodos, cerrar sus ojos. Ahí puede ser sentados, parados, arrodillados, incluso como ustedes se sientan más cómodos. Siéntanse en la libertad de estar en un momento a solas con su Señor. Esta no es una pregunta de culpa, de señalamiento. Esta es una pregunta de gracia y de misericordia. ¿Cuándo quieres que se vayan las ranas? Y pidámosle al Señor que extirpe los ídolos de nuestra vida. Que nuestra ancla de seguridad sea Él. No existe un mejor lugar que los pies de Jesús. No existe un lugar más seguro que la persona de Jesús. ¿Por qué entonces seguimos confiando en otros? ¿Por qué seguimos construyendo nuestra casa en la arena? Ya las ranas te han defraudado suficiente, tú sabes eso. Y Jesús nos vuelve a hacer la pregunta: ¿tú quieres ser sanado de eso? ¿Ya quieres que esa adicción se vaya de tu vida? Esto es un salto de fe, queridos, porque no sé qué viene mañana. No sé cómo se va a ver eso. No sé cómo se va a ver dejar de confiar en las relaciones tóxicas y confiar más en el Señor. No sé cómo se va a ver dejar de confiar más en el dinero y confiar más en el Señor. No sé. Es un salto de fe. Pero la fe no depende del futuro, la fe depende del carácter del Señor. Y nosotros sabemos quién es Él, que Él es digno de confianza. Así que terminemos este tiempo, cada uno delante del Señor, abriendo su corazón, si es su deseo, y diciéndole: Señor, lo rindo todo a ti. Tú eres lo más importante y lo único seguro en esta vida, porque al final todo lo demás se va, pero tú no. Tú no. Así que en este momento de adoración cantemos juntos y digámosle al Señor: Señor, quiero adorarte a ti y solo a ti.